Ya, ahora sí. Bien, fíjense que les pide calcular el área limitada por las siguientes funciones, y las funciones son las siguientes. ¿Bien? Primeramente tenemos una función que dice que es y igual a x cuadrado menos 3. Y la otra función es y igual a x. ¿Bien? Vamos a hallar el área que encierra la región estas dos funciones. ¿Ya? Entonces, decimos solución. Bien, para poder resolver estos ejercicios, necesariamente tienen que graficar las funciones sí o sí. ¿Ya? Vamos a graficar entonces las funciones. Más que todo reconociendo, ¿no? Si es la ecuación de la parábola, una recta, mayor de los casos puede ser una circunferencia, etcétera, ¿no? Tenemos que identificar todas las funciones. Y aquí es donde empieza el grado de dificultad, ¿no? Mientras ustedes demoren más en graficar su ejercicio, van a perder tiempo, entonces tienen que prácticamente especializarse en lo que es en gráficos, ¿no? Más que todo cuando hagamos volumen también, como que a veces nos va a costar un poquito imaginarse, ¿no? Cómo va a quedar el volumen. Aunque a veces el ingeniero no lo pide la gráfica, pero a veces es necesario colocarlo, ¿no? Más que todo para decir, ese es el volumen ese es el volumen que las gráficas nos encierra, ¿no? O más que todo para plantear la integración de volumen. Ya. Entonces, si se fijan la primera ecuación, ¿qué sería el primero? Y igual a x cuadrado menos 3. ¿Es recta o parábola? Pa- Y hay formas de graficar de forma directa. Creo que se le he dado alguna No es en función alguna. cuadrática. Ajá. Pues, fíjense que yo, ¿se acuerdan cuando hicimos dominio? ¿Se acuerdan que leí algunos tips para poder graficar de forma rápida, ¿no? Y también segura. Eso vamos a aplicar acá, ¿ya? ¿Ya? Hay ciertas reglas que se manejan, pero ayudan bastante, ¿no? Por ejemplo, acá. Aquí vamos a decir lo siguiente. Dicen así. Si si x vale 0, ¿cuánto va a valer y? ¿Cuánto valdría y si x vale 0? Imagínense mentalmente que esto valga 0, ¿no? 0. Entonces, ¿cuánto vale y? ¿Vale? Menos 3. Menos 3. Es un cálculo de forma directa, ¿sí? Bien. Siguiente. Hacemos el mismo, pero ahora decimos lo siguiente, ¿no? Decimos, si y vale 0, ¿cuánto valdría x? Si y vale 0, ¿cuánto vale x? Entonces acá, bueno, ahora vamos a dar solución. Por ejemplo, acá sería 0, ¿no? Aquí sería x cuadrado, acá sería menos 3. Este valor pasa al otro lado como positivo y va a quedar así, ¿no? ¿Sí? Aquí puedo sacar raíz. Entonces esto va a quedar igual. Raíz. Ahora, cuando ustedes sacan en cálculo 2, más que todo en este tema raíz, siempre se manejan dos signos, ¿sí? Esto es porque nosotros graficamos en el eje XY, tanto positivo y negativo. Por eso aquí se anota más, menos, ¿sí? Siempre van a colocar ese más menos cuando ustedes saquen raíz, ya sea a una variable o a un número. Entonces acá, con este simplifica, entonces ¿cuánto vale x ahí? Vale más menos raíz de 3. X va a ser igual a más menos raíz de 3. ¿Qué significa? Que un valor van a tener para x igual a raíz de 3 y para el otro van a tener x igual a menos raíz de 3. ¿Bien? Entonces, Disculpa, esa barra, ¿por qué la pusiste la barra? 3 barras de raíz cuadrada. No entiendo la barrita. esa barra significa aplico. ¿Sí? Aplico raíz. Usted se refiere a esta barra acá, no lo voy a volver a tiquear. Si quieren lo pueden colocar, ¿no? Si Lo no, podría no. decir, disculpa, lo Sí, podría hacer directo, raíz de 3, digamos. claro, lo X puedo al hacer bien. cuadrado igual a Usted se raíz de 3. refiere a esta barrita acá, ¿no? Sí, sí, a esa misma. Esto significa aplico raíz
a toda esta ecuación de aquí. Eso significa esa barrita. ¿Qué pasa si en el examen lo haría directo, digamos, así, directo, raíz cuadrada, x al cuadrado igual a raíz cuadrada de 3? Sí, lo puede hacer, sí, no hay ningún problema, pero yo siempre lo coloco así, ¿no? Porque eso es Ah, como que yo le estoy diciendo que voy a aplicar raíz a toda esta expresión. Pero si quiere, lo puedo hacer ya. directo, ¿no? Sí, así lo puedo anotar. Aplico raíz a la ecuación de. Eso significa la barrita esta, ¿no? Es, ya. Bien, ahora, fíjense para graficar la parábola, es así, fíjense. Primeramente, el primer punto, ¿cuánto era? Y igual a -3, ¿no? Entonces aquí sería 1, 2, 3. -3, ¿no? Aquí estaría. ¿Y el otro cuánto vale x? ¿Cuánto sería raíz de 3? 1,71, ¿no? ¿Me confirma eso? Uno 1.73. Igual. Ya. Bien, Sí, fíjense que, 1.73. ajá, lo vamos a cambiar, ¿ya? Ahora fíjense que esto lo que estoy aplicando es una forma de graficar de forma rápida y también segura, ¿no? Porque fíjense, si ustedes grafican dándole valores si x vale 1, si x vale 2, se puede, pero el problema es que se pierde tiempo, ¿no? Aquí lo que se quiere es ganar tiempo. Bien, 1,73, por acá sería un punto y por acá sería el otro, ¿no? Aproximadamente. Entonces ustedes le dan, lo grafican la parábola, así. Este punto unen con este punto y lo mismo acá, ¿no? Y listo, y ya tienen la ecuación de la parábola. Fíjense que este punto 3 indica dónde empieza la parábola y siempre donde queda más menos, eso indica el punto de corte en el eje X, cómo corta la parábola. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría en el caso que hubiera quedado así, por ejemplo? -5. Y ustedes tendrían que sacar raíz aquí y raíz acá, ¿no? Y acá tendría que tener más menos raíz de -5. Pero fíjense que raíz de -5 no existe, ¿no? En ese caso, cuando les sucede esa situación en una ecuación de la parábola, significa que la parábola no corta en el eje X, sino que directamente la parábola es creciente para abajo. Más o menos sería así. Esa con verde. Es como si su parábola creciera así, para abajo. O sea, eso indica que la parábola no corta en el eje X. Eso es cuando le sale esta situación, ¿no? Raíz de -5, porque eso no existe numéricamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso indica que la parábola no corta en el eje X. ¿Ya? Entonces, si se presenta ese caso, la parábola es hacia abajo. ¿Ya? Pero en nuestro caso, fíjense que sí había raíz de 3, ¿no? Ahí lo anotamos, 1,71. Bien, el siguiente, ¿cuál es ahí? Fíjense que tenemos ahora la recta, ¿no? Y igual a X. Bien, una forma rápida es así. Fíjense que acá, lo voy a anotar. Cuando ustedes tienen y igual a X, se supone que tanto en el numerador como en el denominador, aquí existe un valor numérico de 1, ¿no? Aquí sería 1 y aquí sería 1, pero se sobreentiende que es 1, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, ¿cómo se grafica esto? Decimos nosotros lo siguiente. Acá, para X va a recorrer 1 positivo, ¿sí? Entonces ahí dice para X, recorre una unidad, ¿no? Y para Y recorre también 1, ¿no? ¿Sí? Para X también recorre 1. Por si acaso, el que está en el denominador, ese valor numérico es para X, y el que está en la parte, o sea, para le corresponde este número, pero con su signo. En este caso, acá se sobreentiende que es positivo, ¿no? Si fuera negativo, entonces el signo sería para Y. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá no tiene un punto de corte, ¿no? Entonces va a empezar del origen, ¿sí? Del origen va a empezar. Entonces ustedes dicen así, ¿no? Vamos con esto. De acá vamos a empezar del origen. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense que la ecuación así, ¿no? Y igual a X,
Y como aquí no hay nada, entonces significa que y corta en 0. ¿Sí? Porque la ecuación es igual a, si aquí hubiera un número, entonces empiezan de ese número de corte. ¿Ya? ¿Sí? En este caso es 0, ¿no? Entonces, para x recorremos una unidad. Recorro 1 y para y una unidad positiva. Aquí sería una unidad positiva. Fíjense que este punto juntan con el origen y van a tener la ecuación de la recta, de forma directa y precisa. Voy a hacer con otro color. Ahí y ahí sería. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la región que encierra las dos funciones? A simple vista, ¿cuál sería la región que encierra las dos regiones? Fíjense que tenemos la recta de esta manera. Por si acaso es muy importante que ustedes le coloquen a cada función su ecuación, ¿no? Por ejemplo, este es igual a x. El siguiente, el que graficamos hace un momento, este acá lo voy a anotar aquí, es y igual a x cuadrado menos 3. Entonces, ¿cuál es la región que encierran las dos funciones? Esa es la pregunta, ¿no? Porque aquí dice calcular el área limitada por las dos funciones. ¿Cuál creen que va a ser la región? Fíjense que acá no está difícil de identificar, ¿no? Pero en otros ejercicios tienen que identificarlo bien, ¿no? Porque si ustedes se equivocan al identificar el área, ya todo va a cambiar, ¿no? Hasta la respuesta cambia, ¿no? ¿Sí? Acá, ¿cuál sería la región encerrada? Sería todo esto acá. Y lo voy a pintar con rojo. Sería todo esto acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces, esta sería la región que nos pide calcular la pregunta. Ahora, ¿por qué utilizamos este método? Fíjense que la figura que ustedes quieren calcular el área o la región encerrada no es una figura regular, ¿no? Es una figura irregular. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular la región o el área de un cuadrado, ustedes saben que la fórmula de un cuadrado directamente es base por altura, ¿no? O sea, es una fórmula que ustedes ya lo pueden directamente aplicar, ¿no? Para conocer el área encerrada. Pero cuando ustedes tienen una figura irregular de esta manera, no existe una fórmula directa para calcular la región, así como en el cuadrado, ¿no? O ya sea como también en el triángulo, ¿no? Recuerden que el área del triángulo es igual a base por altura dividido entre 2, ¿no? Directamente es una fórmula directa, ¿no? Pero en integrales dobles no existe esto, ¿no? Por eso es que nosotros utilizamos integrales para calcular la región. Ahora, si ustedes se ponen un poquito a investigar, cuando ustedes quieren encontrar el área de un cuadrado, prácticamente estas fórmulas se deducen a partir de este teorema, que es las integrales, ¿no? De cálculo de área. O sea, prácticamente es como si ustedes van a deducir una nueva fórmula para calcular esta región, ¿sí? Porque esta fórmula que ustedes ven aquí, base por altura dividido entre 2, son fórmulas que se deducieron a partir de integrales, ¿sí? Eso como dato curioso, ¿ya? Porque si esto fuera una figura regular, prácticamente no habría necesidad de aplicar integrales, ¿no? Directamente aplico la fórmula y ya tengo el área, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Decimos, el área va a ser igual a integral, diferencial en este caso, de y de x vamos a utilizar, ¿ya? Por si acaso hay dos fórmulas. Una es esta y la otra es la misma.
integral, integral, acá es diferencial de x de y. Esas son las dos fórmulas o expresiones para calcular la región. Ahora, ¿qué es lo diferente de ambos? ¿Alguien lo puede decir? ¿En qué se diferencian ambas fórmulas? ¿Qué creen que lo hace diferente? Porque fíjense que las dos llevan integral, integral. A ver. ¿Qué dicen? A ver. A ver, Rodrigo Centella, no sé si se encuentra por ahí. Ya, alguien en el chat dice que es de x de y, ¿no? Ya, por ese caso, es muy importante que ustedes sepan diferenciar ambas expresiones porque ahí está la clave del éxito, se podría decir, para que cuando ustedes realicen la integral pues no sea tan complicado de resolver, ¿no? Porque si ustedes eligen cualquiera al azar, así por decir, esta fórmula voy a utilizar porque es la primera que elijo, prácticamente están cometiendo un error de entrada, ¿no? Ustedes tienen que saber elegir qué diferencial utilizar en cada situación, porque va a depender mucho de eso para que ustedes su ejercicio lo resuelvan de forma rápida y también no sea tan complicada resolver la integral. Porque fíjense que no es lo mismo resolver una integral de este tipo, ¿no? Así, que resolver una integral de raíz de x más 1. Ambos se resuelven, es verdad, pero este es mucho más fácil de resolver, ¿no? Que resolver este de acá, que aquí necesariamente tendríamos que aplicar una tabla integral, ¿no? En cambio, la integral esto es de forma directa, ¿no? No hay mucho, o sea, no es tan complicado, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? Va a depender qué diferencial ustedes utilicen y la integral va a ser bien fácil o bien va a ser complicado. Espero que ese punto se entienda bastante bien porque ahí es donde a veces muchos tardan en resolver el ejercicio, ¿no? Porque no eligen bien el diferencial a calcular, ¿ya? En este caso, la mejor opción sería el diferencial de y de x. Esta sería la mejor opción. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá, cada función, ¿en función de qué está despejado? De y de y. Entonces, para mí es más fácil trabajar diferencial de y de x, porque la variable y ya lo tengo despejado. Esa es la clave del éxito, o es la explicación del por qué utilizo diferencial de y de x, y no de x de y, porque si quisiera utilizar de x de y, acá para empezar tengo que despejar x. Aquí no está difícil, ¿no? Cuando es y igual a x. Pero cuando tengo y igual a x cuadrado menos 3, fíjense que ahí va a quedar la x despejada como raíz, ¿no? Y integrar una raíz es un poquito más largo, ¿no? Por no decir complicado, ¿no? Un poquito más de tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta expresión. Entonces dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. Y fíjense que no vamos a tardar bastante, ¿no? Decimos, el área va a ser igual, integral, diferencial de y de x, y digo lo siguiente. Por si acaso, este diferencial que se encuentra de último le corresponde a este. ¿Ya? Entonces acá decimos, desde x hasta x. Aquí para y va a ser desde y hasta y. Ahora, siempre se anotan las integrales de negativo a positivo o de izquierda a derecha. Ahí. Y ahí. Bien, entonces decimos para x, tenemos que hallar en este caso los límites de integración. Por ejemplo, acá la función se corta en este punto, ¿no? Y también se corta en este punto. Esos valores de intersección son los que se anotan en la integral siempre, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿en qué punto se corta la recta y? Aquí. ¿Y en qué punto se corta acá? Y para poder encontrar ese punto de intersección, lo único que hacen es igualar, ¿no? Igualan y igual a y. Que en este caso va a ser x igual
a x cuadrado menos 3. Fíjense que acá anoté un valor de y igual a x y el otro x cuadrado menos 3. ¿Ya? Entonces acá igualamos a 0 y directamente van a tener x cuadrado menos 3. Bien, saquen sus calculadoras a ver cuánto da ese valor. Utilizando la ecuación polinómica, ¿no? ¿Saben utilizar la calculadora para este caso? Les pregunto, ¿no? Bien, por si acaso, para encontrar estos valores sería así, ¿no? Utilizando la ecuación cuadrática menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 veces ac dividido entre 2a, ¿no? Con esta fórmula ustedes tienen que hallar estos valores. O también lo pueden aplicar la calculadora, ¿no? De forma directa. Bien, por ejemplo, resolviendo esto con la ecuación cuadrática, yo lo estoy haciendo por si acaso con la calculadora de forma directa. Un valor vale 1 menos 1.30 y el otro vale 2.30. Entonces, ¿qué significa eso? Que en este punto la intersección sería en 2.3. Y la intersección en este punto sería en menos 1.3. ¿Sí? Entonces, estos valores que acabamos de anotar acá es lo que se anota en la integral. ¿Sí? Entonces decimos acá, en x, la intersección va a ser desde 2.3. Ya, por si acaso, dijimos que se nota siempre de izquierda a derecha o desde valor negativo hasta el positivo. ¿Qué significa eso? Desde negativo a positivo, ¿no? Entonces, abajo sería desde negativo a positivo, sería desde menos 1.3 hasta 2.3. Esa sería entonces la intersección en X, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función que se encuentra por encima? Anotando de esta manera, ¿no? Lo que voy a anotar ahorita es algo nuevo, tal vez no lo han visto antes, pero esto de acá, más que todo, sirve para poder, más que todo, reconocer, ¿no? ¿Qué función se anota en la parte de arriba de la integral y qué función se anota en la parte de abajo? Puede ser como una guía acá, ¿ya? Así. Lo pinto esta guía y me hago la pregunta, ¿no? La función que se encuentra por encima, ¿y cuál es la función que se encuentra por debajo? Despejado de la variable y. Entonces, la función que se encuentra por encima, despejado de la variable y, fíjense que es y igual a x, ¿no? Entonces acá sería y igual a x. Porque esa es la función que se encuentra por encima, ¿no? Visto desde menos y hasta y, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y la función que está por debajo sería y igual a x cuadrado menos 3. Listo. De esa manera se plantea los límites de integración. ¿Sí? Entonces ahora decimos solución, ¿no? O procedemos a resolver la integral planteada. Bien, por si acaso en el examen, cuando ustedes dan el examen, a veces cuando no da tiempo, a veces el ingeniero lo considera hasta que lleguen acá, ¿sí? O sea, si ustedes plantean o logran plantear la integral y no la resuelven, pero por lo menos lo plantean y lo grafican, el ingeniero lo considera como bien, porque a veces es un poquito moroso resolver esto, ¿no? ¿Sí? Pero si no plantean ni la integral ni la gráfica, no lo consideran ninguna nota, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, ¿no? Si ustedes logran llegar hasta el planteamiento de la integral, a veces el ingeniero lo considera bien, ¿ya? O sea, como que vale, digamos, ¿no? Ya, lo siguiente es resolver. Ya, por ejemplo, la integral de y
sería y nomás, ¿no? Por si acaso, las integrales de este tipo siempre se resuelven de adentro hacia afuera. Primero voy a resolver esta integral acá. Ese de ahí. Y fíjense que la integral es con respecto a y, ¿no? Esto de acá, todo lo que está. Esta integral acá, ¿no? Luego resuelvo el segundo, ¿no? Entonces aquí decimos, la integral de y es y. Parámetros de integración desde x cuadrado menos 3 hasta x. Diferencial de x. Que va a ser desde menos 1/3 hasta 2,3. Reemplazo primero el parámetro superior, que sería, donde se encuentra y, primero va a valer x. Ahora digo, menos, ese menos por si acaso es parte de la formulación de la integral, ¿ya? Menos. O sea, primero y va a valer x. Eso sería parámetro superior. Ahora digo, menos, ahora donde se encuentra y, reemplazo todo esto acá, ahora esto va a valer y, que sería x cuadrado menos 3. Y lo voy a anotar acá, para que se guíen, ¿sí? Esto acá es límite superior. Y esto acá sería el límite inferior o parámetro inferior. Por eso le decía, ¿no? Primeramente, y va a valer x menos, ahora y va a valer x cuadrado menos 3. ¿Sí? Acá quedaría diferencial de x. Ahora, como podrán notar, todo quedó en función de x, ¿no? Entonces estamos yendo bien. Por si ustedes resuelven una integral y todavía no desaparece la anterior variable, significa que algo han hecho mal, ¿no? Todo tiene que quedar en función de una sola variable. ¿Por qué? Porque al final, al resolver esta integral, ya es o sea, vamos a encontrar la solución numéricamente, ¿no? ¿Sí? No, o sea, no puede quedar una variable libre, ¿no? Eso también es, se podría decir, como un indicador que están yendo bien, ¿no? Acá entonces quedaría x menos x cuadrado, menos por menos se hace más 3, ¿no? Ahora, lo siguiente es resolver esta integral. Bien, la integral de esta expresión, ¿cuánto sería? Primeramente sería x cuadrado sobre 2. Esa es la integral de x, ¿no? La integral de este sería menos x al cubo sobre 3. Y de este sería más 3x. Y decimos, parámetros de integración desde menos 1/3 hasta 2/3. 2,3, ¿no? Desde menos 1,3 hasta 2,3. ¿Ya? Ahora, fíjense que ahora el siguiente paso solamente es reemplazar. Primero, van a reemplazar donde se encuentre x, van a reemplazar primeramente 2/3. Entonces aquí sería 2,3 al cuadrado sobre 2, ¿no? Menos, ahora x vale ahí 2,3 al cubo sobre 3. Y acá sería más 3 y x vale 2,3. Ahora, esto sería el parámetro superior. Ahora digo, menos el parámetro inferior. Ahora, donde se encuentra x, reemplazan menos 1,3, ¿no? Menos 1,3 al cuadrado sobre 2, menos 1,3 al cubo sobre 3, y acá sería más 3 menos 1,3. Bien, ¿cuánto da esta expresión? Acá tendrían que resolverlo en la calculadora. Bien, reemplacen a ver cuánto da.
Bien, ¿cuánto les dio? Solamente tendrían que reemplazar en la calculadora, ¿no? Bien, resolviendo esto, toda esta expresión en la calculadora, les va a salir 7.81. 7.81. Bien, las unidades acá se coloca unidades cuadradas, ¿sí? Esa unidad cuadrada hace referencia a cualquier unidad de medición. O sea, U puede ser metros, centímetros, pies, coma, etcétera, ¿no? Eso es la unidad, y como está elevado al cuadrado, por eso es como decir metros cuadrados, centímetros cuadrados, pie cuadrado, etcétera. ¿Bien? Esa sería entonces la respuesta de este ejercicio. Bien, no sé si hay alguna pregunta, consulta, más que todo al plantear los límites de integración, ¿no? Sí, ¿será que puede volver a explicar por esta parte donde voy a rayonear? Por esta ¿Ya? parte de acá. Ya. ¿Se refiere a la integral o al planteamiento de la integral? De la integral, planteamiento al integral ya de y, o de diferencial de y, por esa parte. Ya. Lo puede borrar lo que colocó, para que después lo envíe la captura, ¿no? Si no, va a salir con ese relleno. Gracias. Ya. Por ejemplo, ahí fíjese, cuando usted integra, ¿no? La integral de y, ¿a qué es igual? Bueno, en este caso lo que está haciendo es integral diferencial de y. Lo que estoy haciendo es integrar esto, ¿no? Integral de diferencial de y. Según tabla, esto es y más c. Pero no estamos nosotros colocando c porque es una integral finita, ¿no? Porque tiene números. Cuando es una integral genérica, en otras palabras, ¿no? Se coloca una constante c de integración. En este caso, la integral de y es y al colocar acá y, ahora reemplazo los parámetros, que en este caso sería desde x cuadrado menos 3 hasta x, que sería esto que hemos colocado con azul, ¿no? Eso. Por eso queda ahí, ¿no? Ahora, esa rayita que usted ve ahí es para reemplazar esos límites de integración, ¿no? Eso. Ya después ya hicimos todo lo demás, ¿no? Se dice parámetro o límite superior o inferior, o parámetro inferior o superior. Bien, listo. Estudian este ejercicio a detalle, es uno de los más simples. Después ya hay otra versión un poquito más complicadito, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? ¿Sí? El mismo, prácticamente el mismo. Bien, bueno, nos vemos entonces en la próxima ayudantía. Que tengan buenas noches. Y a mirar el partido, ¿no? Que va a estar interesante.